del Congreso, a cargo de Lorena Guigiani y Liliana Laco. ¿Está bien? El nombre está ahí, así que bueno, les dejo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ante todo, el agradecimiento a los organizadores del Congreso, en especial al ingeniero Víctor Kowalski, por habernos invitado a compartir este espacio con ustedes. Y finalmente vamos a trabajar sobre el tema que está anunciado, evaluación y resultados del programa institucional de tutorías que existe en la Facultad Regional General Pacheco, de la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotras nos desempeñamos en esta casa, Lorena es la coordinadora del programa Tutorías y yo soy coordinadora pedagógica en la Secretaría Académica. Y esto ya demuestra, digamos así, la línea orgánica en la cual se ubica el programa Tutorías dentro de la facultad. Muy bien. Si bien el tema central es evaluación y resultados del programa, no podemos dejar de hacer una presentación descriptiva del mismo en cuanto a su estructura, sus características y algunos instrumentos que tienen directa vinculación con el tema de hoy para hacer comprensible aquello de lo cual vamos a hablar. Con algunos de ustedes hemos tenido oportunidad de compartir otras reuniones y bueno, ya quizás el tema resulta más conocido, ¿no? Miren, la acción tutorial, digamos así, la acción tutorial en la Facultad Regional tiene antecedentes desde el año 2002. Pero esos antecedentes fueron asistemáticos. Y asistemáticos desde dos puntos de vista, o por dos razones. Una de las razones era porque no teníamos fondos genuinos para solventarlo, por lo tanto, quienes se desempeñaban como tutores lo hacían ad honorem. Y también asistemáticos porque dependía del ofrecimiento voluntario del tutor, lo cual no nos daba continuidad y todos los pesares que más de uno de ustedes ya vivieron o viven en sus instituciones. Un punto clave fue el promedio, es decir, el programa institucional de tutorías en la Facultad Regional Pacheco, nosotros decimos hoy con convicción que es lo que es por tres razones. En primer lugar, el promedio. El promedio nos dio el oxígeno económico, además de otros efectos a los cuales me voy a referir después, pero fundamentalmente el oxígeno económico. El programa Tutorías es lo que es por el fuerte apoyo político con el que cuenta dentro de la facultad. Ustedes piensen que nuestro decano está acá en la sala, asistió a todo el congreso. El vicedecano no pudo llegar porque Aerolíneas Argentinas reprogramó sus vuelos, pero este es un indicador fundamental para el fortalecimiento y la consolidación de una iniciativa a lo largo del tiempo. Y el tercer factor que posibilita que el PIT sea lo que es, nosotros lo llamamos por economía verbal PIT, es lo que es por el grupo de trabajo que lo sostiene, la coordinación y los tutores. El año 2006, yo les decía, se instituyó como programa. Fíjense ustedes que nosotros no hablamos de proyecto, hablamos de programa. Todos sabemos que existe una diferencia conceptual entre ambos. Cuando uno habla de proyecto, es algo que digamos, es una instancia, una intervención organizada para resolver una necesidad. Satisfecha la misma, cesa el proyecto. Mientras que cuando hablamos de programas, sí hubo una necesidad de base, pero la intervención se organiza para mantenerla a través del tiempo, porque esa necesidad va a ser permanente. La atención del alumno variará cualitativamente qué tipo de atención, variarán la estructura del programa porque la práctica va demostrando la necesidad de adecuaciones, pero finalmente es un servicio que se instituye. Bien, algunos datos formales del programa institucional de tutorías. Abarca desde los postulantes
es decir, los cursantes del seminario universitario, los que están haciendo el ingreso, las carreras de pregrado. Nosotros tenemos 2 carreras de pregrado, una con 2 ciclos, y después abarca a las 4 carreras de grado. 3 ingenierías, civil, mecánica y eléctrica, y la licenciatura en organización industrial. Concretamente, el análisis que vamos a compartir con ustedes hoy y la tarea que hicimos, que vamos a compartir con ustedes hoy, está focalizada en el trabajo tutorial con las carreras de grado, lo cual no quiere decir que la metodología de trabajo nosotros no la extendamos a los otros niveles. Los tutores son egresados de las carreras en las que se desempeñan como tutores y además tienen actividad docente, varios de ellos como auxiliares. Pero digamos que hay una fuerte vinculación y conocimiento de la carrera y una fuerte vinculación con lo que es la actividad académica y con la casa. Desde el punto de, algo importante con respecto a los tutores. Por supuesto que para designar un tutor, el sí de él va a ser fundamental. Ayer alguien hablaba de un trípode, acá es el tutor. Para nosotros el trípode para la designación del tutor está dado porque esta persona, este supuesto postulante, sienta deseos de hacerlo, porque se ha propuesto por el director del departamento respectivo y después finalmente la que da el sí es la coordinadora del programa institucional de tutorías. Esta es una medida que para nosotros contribuye enormemente a transversalizar la acción tutorial y fortalecer el compromiso de los otros actores que después tienen que asumir lo que emana del programa institucional de tutorías. Nos falta un detalle importante, que es la configuración. Por lo que pude escuchar, porque la oferta ha sido enorme ayer y hoy, hay 2 configuraciones, una prioritaria por las experiencias que hemos escuchado, que han sido las tutorías académicas, también algunos han hablado de tutorías motivacionales, pero ustedes saben que hoy hay otras configuraciones, como por ejemplo tutorías para alumnos con alto rendimiento, tutorías para alumnos con capacidades diferentes, alumnos terminales de las carreras, inminentes egresados, graduados, digamos así, para acompañarlos en su proyecto de inserción profesional. Otra variante de tutorías en el otro extremo de las carreras es acompañar al inminente egresado graduado en el diseño de su futura carrera profesional, en qué áreas le va a convenir desempeñarse, por su estilo, por sus gustos, por sus intereses. Bien. De todas estas posibilidades, en Pacheco se eligió la tutoría motivacional pura, a la cual vamos a ir describiendo nosotros ahora. Por supuesto que nosotros decimos que las tutorías son estrategias didácticas específicas y situadas, lo cual quiere decir que aun cuando 2 instituciones adopten la misma configuración, sus posibilidades, su estilo, su ideario, su plan estratégico impondrán variantes, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a mostrarles por ahora los objetivos que definen a nuestra configuración tutorial. Fíjense ustedes que acá hay 3 objetivos básicos e intencionalmente tenemos 3 términos destacados porque son el eje de cada uno de estos objetivos. Y permítanme algunas aclaraciones al respecto. Perdonen. Contribuir con el desarrollo de la autonomía académica. Nosotros sabemos que la autonomía es una condición que la persona desarrolla en relación con los distintos ámbitos con los que se desempeña. Por lo tanto, a nosotros, ¿desde dónde podemos colaborar en una universidad? Al fortalecimiento de la autonomía académica, partiendo de esta premisa, que independientemente del éxito de la formación que traiga el alumno de los niveles anteriores, independientemente
del éxito o los déficits, digamos la contracara, de la formación que arrastra de los niveles anteriores, el ingresar a una universidad los somete a desafíos para los cuales no tiene las suficientes herramientas, ¿cierto? Por lo tanto, esa autonomía se va a ver entorpecida, el desarrollo de la autonomía se va a ver entorpecida y lentificada si no hay una acción específica que colabore con ello. Y al respecto también otra cosa, en algunas ponencias lo he escuchado también y es importante decirlo. Todos felices de que hoy el tema tutorías sea un tema instalado, porque nosotros en realidad ahora ¿de qué estamos discutiendo? ¿Cómo las evalúo? ¿Cómo me inicio? Pero no estamos frunciendo el entrecejo diciendo tutorías en la universidad. Habrá unos 7 u 8 años esto era así, ¿no? La desconfianza. Hoy, por suerte, tenemos las tutorías instaladas o la convicción de que son un muy buen aporte. Pero también convengamos que lo deseable es que esto se convierta en una etapa en dirección a un futuro que tenemos que empezar a construir también, porque si no el futuro nos va a sorprender, en el cual la acción tutorial se mantenga, pero como una dimensión del rol docente. Para lo cual no nos vamos a detener, el tiempo no nos da. Para esto hay muchísimos factores organizativos, de capacitación, de formación de los recursos humanos que tienen que cambiar desde ya. Pero miremos a las tutorías, esto me importa decirlo, como una instancia intermedia en dirección hacia otro horizonte, ¿no? Bien, el segundo objetivo prioritario del programa institucional de tutorías apunta a perfeccionar o profundizar el diagnóstico académico de los alumnos de primero y segundo año. Esto está muy vinculado también con lo que es evaluación. Basta de percepciones, basta de fundamentar decisiones en opiniones y hagamos evaluaciones con todo el rigor que ellas deben tener, ¿no es cierto? Y el tercero, que intencionalmente está puesto en tercer lugar, es reducir la deserción evitable. La deserción nos preocupa a todos, Yo dije hoy que cada institución decide finalmente cómo diseña su programa de tutorías y cómo lo va a implementar. Bueno, hay instituciones que decidieron poner en el centro, como si fuese este arreglo floral, la deserción. Por lo tanto, todo el programa de tutorías está abocado a disminuir la deserción. A nosotros la deserción nos preocupa muchísimo. Nos preocupa desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista del respeto a la persona por el fracaso de sus expectativas, ¿no es cierto? Más allá de que hay deserción deseable, que es aquel que se da cuenta rápidamente de que ese no es su camino. Pero esto dejémoslo de lado. Estamos hablando de aquella deserción penosa. Penosa para la institución y penosa para el sujeto que la padece. Nosotros pensamos que haciendo una apuesta pedagógica en positivo, que es el desarrollo de la autonomía, eso naturalmente va a producir, y las evidencias lo van demostrando, eso va a ir acotando lentamente la deserción y también controlando el otro fenómeno que lo acompaña, ¿no?, como contracara, que es el desgranamiento. Un desgranamiento que a veces es de tal magnitud que sucumbe y culmina en deserción. Estos objetivos generales, digamos así, se concretan luego en estos, que es, primero, promover la motivación continua de los alumnos, sabiendo que la motivación es la consecuencia, no el origen de la acción, sino que es la consecuencia de la visualización racional de una meta que me interesa. Cuando hay una idea, un concepto que a mí me atrapa, entonces me siento motivado. Es la componente afectiva que motoriza el otro, ¿no es cierto? Bien, estimular la capacidad para estructurar su propio proyecto académico, estimular la capacidad para desarrollar su propio proyecto académico. Si para nosotros, si un alumno decide recibirse en 10 años y se organiza para recibirse en 10 años, es un autónomo, es un autorregulado. ¿Por qué? Porque es consciente de que en menos años no lo va a poder hacer, mantiene familia, mantiene trabajo, etc. Y
fortalecer el desarrollo de competencias para el trabajo intelectual, porque esto también son las exigencias de la nueva bibliografía que la universidad le exige, bibliografía con la cual de ese tipo no tuvo contacto nunca, le impide la comprensión, entorpece el aprendizaje y todas las consecuencias para atrás que podemos citar. Esta parte de que los tutores, este es un programa, yo les decía, que se caracteriza por tener autores, como los que mencioné, tiene un procedimiento propio, tiene un espacio propio en la facultad, y los tutores trabajan sobre la base de instrumentos. Desde el punto de vista descriptivo, nosotros publicamos un libro llamado Programa Institucional de Tutorías en el año 2008, que nuestro decano distribuyó en todas las facultades de Ingeniería, de Gestión Estatal y de Gestión Privada del país, incluso a los organismos de conducción, pero también está en la página web de nuestra facultad, el formato electrónico, que en la última proyección van a encontrar la dirección exacta, donde lo pueden encontrar, donde lo pueden ubicar, y bajar, y leer, pura y simplemente como un insumo, porque acá no estamos simplemente abrir ideas, compartir proyectos, compartir propuestas. Y en este momento estamos con una segunda publicación, que es el segundo volumen del Programa Institucional de Tutorías, Evolución y Resultados se llama, sobre la base de los cuales hoy hacemos un extracto para compartir con ustedes, y que en los próximos días el decano también va a distribuir todas las facultades de Ingeniería, de Gestión Estatal y Privada del país. Bueno, Lorena, ¿qué te parece si seleccionamos? A ver. ¿Cómo no? Les decía, los tutores trabajan con una serie de instrumentos. En el volumen 1 los van a encontrar a todos. Pero hay dos instrumentos fundamentales dentro del programa institucional que tienen directa vinculación con el tema que queremos compartir con ustedes hoy, que es el de evaluación y resultados. Entonces, bien, ¿qué te parece? Les voy a mostrar uno de los instrumentos. El trabajo de los tutores dura, como les dijo Liliana, durante primero y segundo año de carrera. Esto es decir, esto para nosotros implica 2 años de trabajo con instrumentos. Este es uno de los instrumentos que consideramos el instrumento central, que articula con el objetivo específico que Liliana les remarcó antes, que tiene que ver con el armar el propio proyecto académico, ¿sí? Fundamentalmente los tutores, a través de distintas modalidades de trabajo, al principio hay un encuentro grupal, después una serie de actividades o entrevistas individuales, el alumno construye lo que nosotros llamamos el plan personal de carrera. Una de las características de la población de los alumnos de UTN y de Regional Pacheco es, de hecho, la matriz de inicio de UTN era pensada para alumnos que trabajan. Nuestra población, estamos arriba de un 70%, dependiendo de las carreras. Esto también el trabajo de tutoría lo permitió ver. Dependiendo de las carreras, podemos ver que hay una relación entre el trabajo y la cursada, ¿sí? Entonces, estamos hablando de alumnos que no pueden, de alguna manera, realizar el plan de estudios de ingeniería de 5 años como debiera hacerse. Es decir, un alumno ideal sería un alumno que no trabaje y que pueda dedicar todo el tiempo, que es lo ideal, todo el tiempo a cursar las 8 materias que implica ingeniería en un primer año, ¿sí? Como la realidad nos demuestra que esto lo logran, incluso tenemos casos de alumnos que trabajando logran hacer la carrera de ingeniería en 5 años, es decir, esto no es que es imposible, sino que la proporción de alumnos que lo logra es menor. Nosotros trabajamos con la idea de que cada alumno debe construir un plan personal de carrera. Este trabajo lo hacen con el tutor. Hay un compromiso de poder decidir. Vamos a tomar el ejemplo de un alumno nuevo. Él, a través de un trabajo que hace el tutor, así como ayer en muchas ponencias se vio este trabajo humano de explicarle previamente cómo es el plan de estudio, la carga horaria que implica primer año respecto de toda la cursada de carrera. El tutor en la primera entrevista individual que tiene trabaja explicando, por ejemplo, lo que es los llamados a mesa de examen. Otra característica importante que tiene que
conocimientos generales que aporta de alguna manera el tutor en el trabajo de la primera entrevista es que el alumno sepa cuándo se le vencen los finales, cuántos llamados tiene, ¿sí? En este caso después voy a explicar por qué hay 5 llamados a finales. En el caso de UTN Pacheco, las materias se dan, no hay posibilidad de elección de, bueno, no curso en este horario, curso en otro. Entonces esto lo tienen que tener en claro los alumnos cuando deciden cursar una materia. En el caso de, por ejemplo, un alumno que en vez de poner 8 materias en el primer año, ¿sí?, decide, por su realidad personal, cursar 4. ¿Sí? Esto implica que tiene que tener un alto conocimiento de qué materias va a dejar el año siguiente. ¿Sí? Para armar este cronograma de qué materias va a seguir el año que viene, tiene que tener un alto conocimiento de los horarios, los días, porque a veces el conflicto se produce en que un alumno piensa cursar una materia que por correlatividad podría cursar, y ya eso lo sabe, pero no tiene en cuenta que tiene un problema de horario, ¿sí? Entonces, la construcción de este proyecto personal de carrera implica el conocimiento de mucha información acerca de lo que es la facultad, la carrera. Incluso hay conocimientos de qué materias son las materias que mayor carga horaria me van a llevar de ejercitación, ¿sí?, práctica, etc. Bien. ¿Cómo se construye? Bueno, materias que va a cursar en un año, las materias que, en el caso que no fueran las 8, que va a pensar, planificar para el año que viene, y según en el momento del año que vaya a tener la entrevista individual, también tiene notas, ¿sí?, que el alumno va a volcar en este plan. El trabajo que ustedes van a ver implica medir fundamentalmente lo que el alumno se propone hacer. Este es el trabajo fundamental que hace el tutor con los alumnos, es decir, un compromiso de cuáles y cuántas materias él estima que va a poder hacer en su primer año de cursada, ¿sí?, como para que entiendan después cómo seguimos. Esta es la parte de volcado de toda la información del trabajo. Yo estoy salteando como un montón de pasos del trabajo del tutor, porque si ustedes lo ven acá dirían que el trabajo del tutor es fundamentalmente llenar una planilla. No, hay todo un trabajo que se cierra cuando se cierra el análisis de cada corte a partir de las cantidades de datos que les voy a comentar ahora. Por un lado tenemos datos, tenemos datos que son datos que se obtienen del sistema académico. Los tutores acceden al sistema académico y tienen información de, por ejemplo, bueno, la edad de los alumnos, si el alumno trabaja, en este caso de qué escuela provienen, ¿sí?, si el alumno, las materias que está, bueno, que se propuso cursar, y las materias que aprobó y las materias que regularizó, ¿sí? Estos datos se sacan del sistema académico. Y estos datos que están acá en la planilla son variables que se toman del trabajo del tutor simplemente del trabajo con el tutor. Es decir, la facultad accede a esta información a través del trabajo con el tutor. Por ejemplo, si el alumno trabaja, la cantidad de horas que trabaja, si tiene afinidad o no con la carrera, si el alumno logró hacer su PPC el PPC es el plan personal de carrera con el tutor, si lo cumple parcialmente, si no lo cumple o si no lo ha hecho, ¿sí? Y a partir de información que también se tiene de las entrevistas es cuáles fueron las características del alumno, es decir, por qué no logra las metas que él se propone en su plan de carrera, cuáles son las características que él manifiesta. Ha sido un problema de orden laboral, motivacional, etc. Y otros datos que también relevamos es la cantidad de trabajos, de instrumentos que se aplican a cada alumno. ¿Qué hacemos con esta información? Esta información es una información de síntesis, decíamos, que se elabora en octubre del año siguiente al ingreso.
Nosotros trabajamos por cohortes. Si bien el programa institucional comenzó en el año 2006, en 2006 fue la designación de la coordinadora y la consolidación del grupo de trabajo. Nuestra fecha fundacional para la evaluación y resultados es la cohorte del 2007. A esa cohorte se la acompaña, a esa como a cada cohorte, digamos así, se la acompaña hasta octubre del año siguiente, es decir, durante el primer año y parte del segundo año, periodo en el cual él puede ir completando a través de exámenes, de aprobación de exámenes, su plan de carrera. Y a partir de ahí sí podemos hablar de resultados. Ahora, hablemos un poquito de la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, están las clásicas preguntas, ¿no? ¿Qué evaluar? O sea, ¿qué unidad de análisis vamos a tomar? ¿A qué vamos a considerar evaluando? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Y por qué lo vamos a evaluar? El qué vamos a evaluar, en nuestro caso, es todo el programa. Todo el programa. Ustedes dirán, es una reflexión obvia. Sí, es una reflexión obvia, pero en la teoría. En la práctica, y yo acá querría señalar que es para mí otro de los efectos favorables que produjo el PROMEI en las áreas académicas de las universidades, que es el de instalar la convicción de la gestión por resultados, con la que nosotros nos identificamos, ¿no es cierto? Muy bien. Esta, digamos, sería una de las razones por las que abordamos esto, y ustedes dirán, gestión por resultados, y vuelvo a preguntar, ¿y para qué? Y bueno, el para qué, para poder potenciar toda la riqueza que tenga el programa. Frecuentemente se suele utilizar una expresión que es la mejora continua, pero la experiencia también nos demuestra que a veces la mejora continua lo único que hace es generar procesos endogámicos que finalmente cristalizan la realidad que estamos evaluando. Entonces acá lo que decimos es, hay que consolidar lo que tenemos, hay que mejorarlo, pero también hay que explorar cuáles otras posibilidades están en letargo o que no las pudimos afrontar desde el comienzo porque las variables tienen que ser de una, ¿no? Las grandes dimensiones, entonces yo decía, la unidad de análisis dentro del programa, las grandes dimensiones que nosotros tenemos en cuenta son las necesidades que le dieron origen, los objetivos, qué estructura tiene, cuál es la ejecución y cuáles son los resultados. Aquí es donde nos instalamos en el día de hoy. En realidad, esto es lo que vamos a profundizar, pero el trabajo es constante, permanente, sobre las 5 dimensiones. ¿Sobre qué concepto de evaluación trabajamos? Nosotros partimos de la base que la evaluación tiene que ser una investigación aplicada. Yo hoy dije así rápidamente, basta de evaluaciones basadas en percepciones o en opiniones. No, la evaluación tiene que ser rigurosa. Por eso hoy ya prácticamente hay acuerdo en los especialistas en evaluación que es una investigación aplicada. ¿Investigación por qué? Porque produce conocimiento y porque debe procederse en el área de la evaluación con el mismo rigor que se procede en la investigación. Y aplicada porque ese conocimiento que obtengo me tiene que ser útil para el algo, ese algo al cual me referí recién, una mejora entendida como excelencia en el potencial del mismo. ¿Cómo evaluamos nosotros el PIT? No los voy a abrumar técnicamente porque cada una de estas dimensiones se desagrega en aspectos, en indicadores, estándares, están los instrumentos, la matriz descriptiva está en el libro, que es una opción que hicimos nosotros. Ustedes saben, permítanme el término, la evaluación es una tarea decisional dentro de los parámetros hoy aceptados por el rigor, la confiabilidad y la validez que tiene que tener. Hay distintos caminos para llegar a eso, cada institución elige el suyo, de acuerdo con qué. Y acá un punto clave es los objetivos de los que se partió. Entonces yo les decía, todo esto se desagrega en un trabajo técnico. Y en el cómo se lleva a cabo, bueno, nosotros estructuramos esa matriz descriptiva, lo cual quiere decir que nosotros tenemos un camino prefijado, que vamos mejorando con el tiempo, pero que en realidad lo diseñamos, lo aplicamos en 2 cohortes, que sobre la base de las cuales hemos trabajado y compartimos la información con ustedes a través de esta publicación, y
el acuerdo era decir, bueno, se trabaja sobre 2 cohortes, por supuesto que algún detalle se puede modificar, pero estructuralmente se sostiene para verificar hasta qué punto es válido, hasta qué punto lo tenemos que corregir, pero con evidencias, la corrección. Prefijada, concurrente, porque se hace la evaluación paralela a la ejecución, es quali y cuantitativa y es colaborativa. ¿Por qué colaborativa? Porque todos los actores, incluidos los tutorandos, intervienen en el proceso de evaluación. Ahora, vamos a centrarnos en el tema resultados. Y aquí hay 4 términos que en el lenguaje coloquial solemos utilizar como sinónimos. Y la bibliografía especializada en realidad nos dice que no lo son. El término resultado sería el constructo que encierra 3 especies diferentes, que son productos, efectos e impacto. Nombrados en este orden, ¿por qué? Porque tienen una directa relación con el tiempo del que debo disponer para poder verificar el grado de logro. Cuando yo hablo de productos, en el caso de un programa estamos hablando de los bienes o servicios que ese programa produce. En el caso del PIT, nosotros tomamos 3 elementos claves para verificar los productos. En cada cohorte, recuerdan, a octubre del año siguiente del ingreso. Cobertura, o sea, la cantidad de tutorandos con los cuales han trabajado los tutores en relación con el universo total de ingresantes. Cantidad de planes de PPC realizados. Estos son los productos. Y el tercer factor cualitativo es el grado de satisfacción que manifiestan los tutorandos en relación con la acción tutorial. Analizar ese grado de satisfacción desde distintos puntos de vista. Cuando hablamos de efectos, estamos hablando de las consecuencias que producen, que generan, para no ser redundante, que generan estos productos transcurrido un cierto tiempo. Nosotros los productos los medimos por año, los efectos los medimos a octubre del año siguiente. ¿Cuáles son los efectos para nosotros? ¿Qué grado de cumplimiento tuvo el alumno de su plan personal de carrera en relación con lo que él mismo se propuso y que tuvo una oportunidad intermedia para reverlo? O sea que lo organizó con el tutor, después es consultado sobre si hay alguna variante porque se pudo haber cruzado algún factor que no puede manejar y que le obstruye el cumplimiento o le favorece aspirar a otras cosas. Muy bien, estos serían los efectos. Y el término impacto, que solemos utilizar con mucha frecuencia, en realidad la bibliografía nos dice que el impacto se puede verificar a largo plazo. Y el impacto surge de la confluencia de diversos efectos del programa, pero también el impacto, por eso la dificultad enorme que existe desde el punto de vista técnico, ¿no?, para evaluar el impacto, porque al transcurrir tanto tiempo hay una serie de variables que también van incidiendo y generando logros deseados o logros no deseados. Muy bien. Aclarado esto, entonces quiere decir que nosotros sometimos a consideración, vuelvo al anterior, en esta planilla de síntesis, ¿se acuerdan ustedes que tiene 2 etapas esta planilla? Bueno, 2 imágenes por su ancho. Sobre esta base, analizadas y analizados los aspectos que tomamos en cuenta, surge un último, al día de hoy, un último escalón en la evaluación de resultados, tomando el término globalmente, que es la categorización de los alumnos. Hay 4 categorías, ¿querés explicarlas desde acá? Sí, 4 categorías que están distinguidas ahí por su color. ¿Sí? Sí, y están en relación con algunas de las variables que se toman de la planilla que nosotros llamamos perfiles de alumnos. Las variables que se toman son la construcción del PPC, ¿sí?, del plan de carrera, correlacionado con la variable
materias hechas, no solo la cantidad de materias, ¿sí?, que hizo, que se propuso en el plan y logró, sino también con la cualidad de materias. No es lo mismo las materias troncales que las no troncales. Y por otro lado, la relación de la variable trabajo. A partir de la correlación de estas tres variables, nos permite tener un perfil de 4 categorías. Los alumnos que en ese caso están en color verde, que los llamamos alumnos en situación académica favorable, es decir, se proponen un plan de carrera que puede ser de 8 o de 2 materias, esto es lo que dijo Liliana al principio, a nosotros no nos importa cuántas materias, ¿sí?, sino cuáles él se propone hacer. Pueden haber sido 2 y el alumno logró esas 2 materias, por lo tanto logró el 100% del plan de carrera, ¿sí? O pudo haberse propuesto 8 y logra las 8. En este caso estamos hablando de situación académica favorable. Los otros casos son matices entre el alumno que, en ese caso aparece en rojo, que es el que llamamos alumno de daño académico, el alumno que se propone X materia y no logra absolutamente nada, ¿sí? Claro, correlación, y esto nos permite ver de alguna manera cuáles son las causas, ¿no? Un alumno que tiene 40 horas de trabajo semanal o más, que esto también pasa, alumnos que, bueno, no aprobaron materia, y también alumnos que no han hecho el PPC, ¿sí? Y entre esta escala del sin daño académico y el favorable tenemos 2 escalas intermedias. El alumno que nosotros denominamos vulnerable es aquel alumno que hizo algunas materias, en ese caso, pero tenemos PPC, el vulnerable, pero no tiene las materias troncales, ¿sí? Fundamentalmente la variable de la calidad de las materias troncales para nosotros es fundamental para el avance de la carrera. Si el alumno se propuso hacer alguna de las troncales y no las logró, está para nosotros considerado como un alumno de riesgo mayor que el alumno que las aprueba, ¿sí?, dentro del plan. No es lo mismo haber puesto 5 materias de las cuales aprobé 3, pero las 3 fueron troncales, ¿sí? ¿Se entiende? Y bueno, esto nos permite armar, digamos, la diferencia entre lo que nosotros llamamos vulnerable o el alumno de riesgo, ¿sí? Esta información, ¿a dónde va? Esta información no la conocen los tutores, es decir, este trabajo lo hacemos Lorena y yo, cruzando estas variables. No se le da información al alumno de qué categoría está, no se le da información a los tutores y pasa al director de departamento con la aclaración, con un informe por cohorte, con la aclaración estricta de que es la fotografía de la situación del alumno a la fecha que se entrega el informe. Y el director de departamento, y con esto pretendemos nosotros la continuación del trabajo tutorial, el director de departamento utiliza estos datos como insumos para la toma de decisiones en circunstancias especiales de aquellos alumnos que, por ejemplo, perdieron la regularidad y la solicitan, aquellos alumnos que empiezan a manifestar dificultades. Bueno, el director de departamento tiene su historia, cuál fue su pasado como alumno, y entonces desde dónde tiene que abordarlo. Bueno, muy bien, hemos hecho, Víctor, una carrera, hemos cumplido con el tiempo, y para despedirnos, perdón, me olvidaba, no cumplí. Hay un último dato que elaboramos nosotros. La información que estaba en la planilla de perfiles, en estas son cruces. Por supuesto, abajo están cantidades absolutas. Los alumnos que ustedes ven coloreados con amarillo son alumnos que o abandonaron o alumnos que no se les pudo contactar. Esta es una consigna. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? A esas cantidades las transformamos en porcentajes. ¿Cuántos aprobaron análisis matemático en relación con cuántos de esa cohorte lo cursaron? ¿Cuántos tienen entre 18 y 20 años de la cohorte, el que estamos considerando?
Bien, y aquí surge entonces un perfil de carrera que le permite al director decir, bueno, esta es la por cohorte, por carrera. En el año 2007, el director de esta especialidad, que por supuesto no mencionamos, aunque esto responde a un caso real, él sabe que tuvo una población muy joven, porque la mayor cantidad está dada en las primeras edades. Él sabe cuántos de esos alumnos aprobaron análisis matemático y física, que son dos materias muy fuertes, y en esta cohorte fíjense que casi el 50%, muy bien, es cuáles son las materias que tienen mayor grado de aprobación, cuáles son las que menos, etc. Y así después problemas de tipo socioemocional, la realización del PPC, las grandes variables. Acumulando, año 2007, año 2008, año 2009, el director de carrera puede hacer un estudio de tendencia en relación con su departamento. Internamente también existe un gráfico comparativo, pero en realidad ese gráfico comparativo se utiliza, me refiero a superponer la línea de las distintas carreras, y ese gráfico comparativo no se exhibe porque podría prestarse a generar una falsa idea de que lo que se está buscando es una competencia entre las carreras, cuando en realidad las problemáticas son muy distintas por infinidad de factores. Pero si hay algún director que quiere saber cómo está su carrera en relación con las otras, eso es diferente. Porque entonces decir, bueno, a ver, caramba, yo ¿qué otras estrategias tengo que poner en juego? Porque en otros casos se pueden logros mejores, ¿no? Muy bien, y ahora sí la última. A los efectos de facilitar, que es la intención de este congreso, conocernos y generar lazos de comunicación, están nuestras direcciones electrónicas, y la que está por debajo, tal como dice, es la dirección electrónica del Programa Institucional de Tutorías, en la cual pueden encontrar la primera publicación y a corto plazo van a encontrar la segunda. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna consulta? Yo quería saber si, digamos, todo quería saber si, digamos, me pareció maravilloso el trabajo, muy interesante, y me gustaría saber si toda esta información en el ámbito de esa universidad ha llegado a producir, digamos, tomas de decisiones sobre la enseñanza de las materias, algunos cambios, y a nivel de la organización institucional. Sí, la respuesta es sí, y depende de las carreras. Porque obviamente, como dije antes, cada carrera es un mundo, ¿no? Con su complejidad. Pero concretamente les digo, cuando se hizo la primera publicación, nosotros lo hicimos ahí, en octubre, noviembre del año 2008, al finalizar el año, y un director de carrera en el brindis de fin de año nos dice: pero todos decimos qué bueno que existe un programa de tutorías, pero ahora yo me doy cuenta que es responsabilidad nuestra tomar la posta. Entonces me llevo el libro, el verano lo voy a leer y el año que viene empezamos a trabajar. Y efectivamente empezamos a trabajar con ese departamento muy lentamente. Por supuesto, también ustedes saben que del universo de docentes hay algunos adherentes más efusivos o más tempranos y otros menos. Se ha empezado a trabajar dentro de ese departamento en relación con esto para continuar y diseñar instrumentos que permitan, muy sencillos, porque no es cuestión de generar papelería o información o elementos informáticos que abrumen, sino simplemente que sean ágiles, fáciles de consultar y que entonces permitan a mantener un seguimiento del alumno a lo largo de la carrera. En ese departamento también, no hace el tema de hoy, pero les digo, nosotros tenemos tutorías en competencias lingüísticas y en ese departamento se está trabajando también en la introducción de las competencias lingüísticas como transversal para todas las materias. Los resultados los veremos. Sí, gracias, ¿no?
Sí, buenas tardes, muy interesante. No veo quién Aquí. perdona. Sí, muy interesante la charla. Mi pregunta es bastante específica. Cuando ustedes realizan el proceso de evaluación, ustedes contaron que una de las variables que usan es cantidad de materias hechas y lo relacionan con el plan personal de carrera. Cuando ustedes dicen materias hechas en octubre del año siguiente, ustedes están hablando de materias con el final aprobado, ¿verdad? Sí, claro. O sea que si los chicos no tienen el final aprobado, por ejemplo, de una materia que terminó en noviembre, eso no se contabiliza. Por eso decimos, en realidad lo que estás preguntando fue una discusión de equipo de decidir en qué momento hacíamos el corte de la medida, porque realmente un alumno tiene 4 años para dar una materia. Entonces nosotros no podíamos esperar 4 años para medir si ese alumno se había propuesto. Entonces tuvimos que hacer un corte y dijimos, bueno, vamos a darle 5 finales. ¿Y por qué octubre? Porque era el último final que nos permitía medir el año anterior, porque a partir de diciembre de ese año subsiguiente ya puede estar dando materias de su segundo año, ¿sí? Entonces por eso tomamos como corte octubre. Son 5 finales. Sí, Quisiera agregar algo, si me permites. Descubrimos una constante, porque en la planilla figuran materias aprobadas y materias regularizadas. Y ustedes saben que es escasísimo el número de materias que a un alumno le quedan regularizadas sin aprobar. Es escasísimo. Esto fue algo que nos llamó muchísimo la atención, como un elemento a verificar. O sea que si el alumno llega, quedaría como idea, podría ser una hipótesis, que si el alumno llega a concretar la regularidad, ya el tramo del examen final es muy factible para él, ¿no? Claro, mi pregunta Sí. iba apuntada porque nosotros somos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Ajá. Y nuestro gran desafío, bueno, como nosotros somos tutoras, pero para el sistema, y lo que por un lado nos encomienda la institución es que acortemos la brecha entre la regularización y la aprobación del final. Farmacia y Bioquímica tiene sistema de promoción, pero la preparación de un final tiene un promedio de 4 a 5 semanas por materia, entonces no les alcanzan las horas físicas a los chicos y eso es lo que muchas veces lleva al desgranamiento. Entonces por eso mi pregunta. Gracias. No, por favor. ¿Hay alguien por allá? Buenas tardes, felicitaciones por el trabajo. Yo quisiera saber puntualmente qué pasa con los alumnos, en la categorización de alumnos, qué pasa con los alumnos que no logran nada. ¿Se reinscriben en la carrera? Bueno, ahí Se es el trabajo, replantea el ahí es el PPC. trabajo fundamental de los tutores, que acá tenemos 5. Eso, les acompañan claro. 5 tutores. El trabajo fundamental del tutor es, justamente lo llamamos motivacionales, porque hay que trabajar a ver qué pasó. Son distintas las causas, ¿sí? Tenemos problemas de salud que hacen que el alumno no curse durante un año y por eso lo que él se propuso el primer año no lo logró. Hay problemas laborales, hay problemas... Y la idea es el trabajo, que no es algo, hasta el alumno que abandona y todo un trabajo, que deja de venir a la facultad y todo un trabajo de llamar por teléfono, ver por qué no siguen asistiendo. En el caso de que continúe el año, vuelve a repactar un plan de carrera nuevo, personal, de acuerdo a lo que él ya aprendió de su primer año, ¿no? Es el trabajo fundamental de sostén de la tutoría, es ese. Trabajar con los alumnos que no lograron o que lograron muy poco de su plan. ¿Y cuál es la población estudiantil que tiene la facultad? Bueno, eso es una de las condiciones que posibilitan este tipo de trabajo. Nosotros estamos hablando por año una población de un universo de 180 ingresantes a las 4 carreras y estamos teniendo un promedio de 20 alumnos por tutor. Con lo cual el trabajo es posible. La población es, sí, estamos hablando de una regional chica, ¿sí? Gracias. De todas maneras, somos una regional chica, pero también yo quiero marcar acá el esfuerzo de la facultad, por eso lo dije desde el principio, porque se ha designado una cantidad de tutores suficiente, porque digamos, en escala, si vos tenés 500, aumentá el número, pones coordinador y subcoordinador y a la larga el plan lo podés llevar a cabo, pero eso implica un esfuerzo y nosotros lo hemos logrado. ¿Sí?
hay manos, pero no sé si va subiendo. Ah, ¿te llegó? Bueno. A mí me llegó. Bueno, vale. Gracias. Usted decía recién que los tutores no tienen acceso a las categorías de los 4 colores. Entonces un poco la pregunta es justamente cómo desarrollan las acciones motivacionales, por llamarlas de alguna manera, y cuáles son, si las pueden describir brevemente, estas acciones. Las categorías son un resumen final. En realidad lo que importa, que es un modo, ¿sabés qué? Las categorías graficadas con 4 colores, para cuando le va al director de departamento, lograr una visualización rápida sin tener que ingresar en el análisis muy detallado de la información. Pero el tutor tiene claro cuál está en situación de daño grave. No, y una cuestión importante, nosotros la planilla que mostramos acá, lo que pasa es que es demasiada información como para contarles el proceso. Lo que ustedes están viendo es como una escala mayor del análisis por carrera. El tutor sí ve lo que él hizo con su población, ¿sí? Ahí estamos analizando, por ejemplo, un departamento y son varios tutores, entonces no ve la totalidad, pero sí ve su universo de trabajo, ¿sí? Eso sí lo puede conocer. De hecho, esa planilla anterior la construye el tutor y sabe muy bien, digamos, cada una de las variables que construye. Bueno, una última pregunta. Una. ¿Hay alguien más? Acá. De todas maneras, nosotros nos quedamos, Víctor, sí. Claro. Última, y después el que quiera conversar seguimos, que no termina todo bien. Hola, me encantó la conferencia. La pregunta es esta: con respecto a la formación o capacitación de los tutores, dado que están trabajando fundamentalmente el eje motivacional, ¿cómo la trabajan? Bueno, nosotros hace, que estoy con el equipo, 4 años, ¿sí? Horas de capacitación al año tenemos varias. Al principio trabajamos una parte de contenido psicológico, que fue la parte más dura para ellos porque todos son ingenieros. Todos son ingenieros. Esto fue duro, yo soy sí. Así que no hablamos del marco teórico, pero nosotros también trabajamos con teorías sociales. Nuestro marco teórico los compartimos con muchos de los marcos teóricos que se hablaron ayer, ¿sí? De hecho, el tema de los usos de instrumentos es WERS, digamos, trabaja la línea de Vygotsky, de Rivière en todo lo que tiene que ver. O sea que todo esto ellos pasaron por la formación. De la parte de más sí del trabajo del tutor, la han trabajado, no sé si padecido, después le pueden preguntar a ellos. Y también hay una cuestión técnica porque han tenido que aprender a manejar el sistema académico, que manejar el sistema académico no es una cuestión sencilla, ¿sí? Y ellos entran, salen del CISACAT, se llama en nuestro caso, y buscan información y bueno, esto también implicó el manejo de los instrumentos, hacer entrevistas de trabajo, por ejemplo, fue uno de los primeros encuentros de capacitación porque había que enseñar a hacer una entrevista a un ingeniero y no sin desmerecer. Bueno, esto tiene que ver con el campo de la psicología y hubo que aprender a hacer el trabajo de escucha. Todo esto que ustedes ayer hablaban, la parte más humana del trabajo, implicó hacer toda una capacitación que implica horas de capacitación. Bueno, gracias Lorena y Diana, gracias a la audiencia que nos acompaña. Vas afuera y vas a repartir.